Buen día, bienvenidos a su clase 2. Bienvenidos nuevamente a nuestra maestría en Seguridad e Higiene Industrial. Y bueno, seguimos estudiando precisamente esta materia de Sistema de Gestión Ambiental y Energía. Y hemos estado evaluando cómo la parte de la administración, bueno, es importante, por eso nuestras primeras unidades conllevan esta palabra que solidifica precisamente la amplitud que puede dar dentro de las empresas u organizaciones. Esta unidad 3, bueno, se centra en la política ambiental, energética y comenzaremos con el primer subtema, que es desarrollo de una política apropiada, es decir, de acuerdo a ciertas conveniencias del giro de la empresa. Bueno, posteriormente sobre el 3.2, relación con objetivos y metas, que tiene que estar en este mismo flujo de entendimiento en la política que se desarrolle para llevar a cabo cierta comunicación y disponibilidad de la política. Es decir, hay que ver a quién se le va a reportar, cómo se va a reportar, hasta dónde se va a ampliar este ámbito de la información. El objetivo de nuestra unidad, bueno, va a ser identificar esta correlación de la filosofía también de la empresa hacia el objetivo y meta que queremos nosotros perseguir a través de estas políticas para implementar las bases que nos lleven a una buena eficiencia de la energía. La implantación de un sistema de gestión energética, de acuerdo a esta norma 50.001, es una iniciativa voluntaria. Por el momento hay que reconocer esta parte, que puede llevar a cabo cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, de la parte activa a la que se dedique o el consumo energético. Con el fin, todas estas, de ir garantizando la correcta gestión de la energía en sus instalaciones. Por ello, hemos comentado también que es importante conocer la empresa de la cual somos parte. Muchas veces estamos en el ámbito del saber, pero no del conocimiento. Quiere decir esto que no tenemos identificada ciertos puntos dentro de nuestra empresa que podrían estar causando ciertos movimientos de flujos en estos tipos de temas. Bueno, nuestro primer subtema es el desarrollo de una política apropiada. Estamos viendo precisamente lo que se debe entender por política energética. Recordemos que parte de la comunicación es un latido fundamental dentro de estas bases de la tecnología. Estábamos hablando de utilizar los mismos conceptos de acuerdo a esta gama de lo que se debe entender sobre el marco de la eficiencia. También comentamos como primer eje el compromiso, el interés, el nivel de importancia que se le va a dar a este tipo de mejora en el ámbito del desempeño energético. Por lo cual, bueno, va a tener estas líneas de relación hacia la parte apropiada de la naturaleza, tanto en cantidad como en calidad. Por ello, hay que controlar este consumo de energía, ya incluyendo este ciclo de PHVA dentro de este desempeño energético. Y recordar que siempre sentar esas bases de acuerdo a lo que se busca perseguir. Por ello, bueno, también las empresas tienen una filosofía, ¿verdad? Un pensamiento constructivo de hacia dónde quieren dirigir esos ámbitos de organización. Por ello, es necesario revisar cuáles son los objetivos ya principales sobre el ámbito energético y cuáles son las metas buscadas dentro de esos mismos intereses. Bueno, la implantación de un sistema de gestión energética, de acuerdo a la norma 50.000, habíamos comentado, es una iniciativa que no es obligatoria, es voluntaria.
Recordemos que ya hemos comentado que hay ciertos también acuerdos a nivel nacional e internacional, bilateral, multilateral también, que se tienen que llevar a cabo en esta respuesta de la contribución de lo que está realizando en la gestión el país. Y bueno, parte fundamental de ella pues son las empresas, aunque no es lo único, sino también se aplica en las partes públicas, por ejemplo, para nuevas construcciones, alumbrados públicos. Poco a poco se va a ir haciendo garantizar de manera correcta el cómo se está gestionando la energía dentro de cada uno de los sistemas. Por supuesto, bueno, hemos contado la historia en la primera unidad, cómo se han ido incrementando de acuerdo a los primeros problemas que se estaban detectando y luego bueno, conocemos que la 50.001 pues no es tan antigua, no tiene tanta historia, todavía está nueva esta norma y por eso es preciso, bueno, también enfocar la energía humana hacia estos tipos de cambio, pero visualizando estas ventajas y beneficios. La política energética va a establecer entonces, como nuestra primera lámina lo dice, un compromiso sobre la organización o empresa para alcanzar una mejora en estos ámbitos de desempeño energético, por lo cual son documentos basificados de manera esencial a la hora de implantar un sistema de gestión de energía en cualquier organización, de tal manera que el punto de partida para llegar a la eficiencia, bueno, es la misma para todos. La política energética es la manera en que una determinada entidad, generalmente un gobierno nacional o subnacional, decide conducir la producción, el ámbito de la distribución, estas partes tan estudiadas del consumo de la energía. Y bueno, la política energética se puede llevar a cabo a través entonces de la parte legislativa. Esa legislación que hace los tratados internacionales, incentivos de inversión que lleva toda esta línea y bueno, también hacia las directrices para el ahorro energético. O lo que llamamos desde el primer punto, eficientar la energía. Estas partes de impuestos o elaboración y cumplimiento de planes energéticos tanto a medio como a largo plazo. La energía es un componente fundamental de las economías modernas. Una economía que funcione no solo requiere capital y trabajo, sino también dentro del sistema energía para las actividades de fabricación, la parte del transporte, inclusive los tipos de comunicación, sobre todo hoy en día, el ámbito de la agricultura, la salud, vivienda, educación, y podríamos nombrar un sinnúmero de sistemas que requieren precisamente este tipo de sistema, bueno, que es el ámbito energético. La alta dirección dice, bueno, esta parte es fundamental, ¿verdad? Desde nuestra primera unidad le dimos consecuencia a la segunda unidad, pero nos debe de quedar muy claro, porque luego en las partes de consensos, cuando se reúnen algunas gamas de empresas en este ámbito de interés, muchas veces se siente que no se avanza, pero debemos tener con efectividad muy claro que debe de haber un interés y que el ámbito de la parte de la alta dirección pues debe de estar apto precisamente, pero también tener la actitud de valorizar estos beneficios de la eficiencia energética para poder hacer implementación. Así que bueno, en estas partes hacia la mejora continua debemos ver cuáles son las políticas que competen de acuerdo a la naturaleza tanto de la empresa como del interés de la alta dirección para poder irrigar precisamente ese ámbito de las obligaciones. Así que hay que determinar
variables relevantes, desempeño energético actual, el tipo de personal. Ya nos estábamos asomando precisamente a estas partes de capacitación en donde todos tenemos que hablar un mismo lenguaje para determinar y ver cuáles son las oportunidades primeras que se asoman. Y bueno, en base a eso, ir mejorando un desempeño energético. También, bueno, tenemos aquí una diapositiva en donde nos habla ya del desempeño energético. Y está mencionando 3 factores: uso de la energía, la eficiencia energética, el consumo energético. Así que todas estas gamas que van haciendo el ciclo del desempeño energético, y a veces no estamos contando algunos otros usos, por lo cual debemos garantizar el cumplimiento si es que vamos a comprometernos en esta parte de la eficiencia. Implementando la 50.001, bueno, hay que ver exactamente qué está comentando los sistemas de gestión de energía en cuanto a las organizaciones. Por ejemplo, la CENER, ¿no? Es una parte importante de ella. Hay que ver qué está pasando con nuestros usos, cuál es la relación verdadera que se le está dando el uso en ese momento de la energía, cómo se está consumiendo la energía en fase o en base a cada qué tipo de equipo o tipo de departamento, por ejemplo. Recordemos que no se debe ver solamente para una empresa de procesos, como ya decíamos, que proceda o que dé la obtención de una materia prima, sino que también puede ser en una gama de servicios, cómo estamos utilizando nuestro clima, por ejemplo, ¿no? Cómo está implementado el sistema ahí, si no hay fugas de la temperatura y a lo mejor se está consumiendo más, y eso es desaprovechar, y lo que nosotros queremos es minimizar esos altos costos para potencializar el aprovechamiento precisamente de acuerdo a los productos e eficientar. Recordemos que va a ser muy difícil eficientar la energía si no estamos siendo eficaces al momento de hacer esta gama, primero de revisión, de reconocimiento, de revisión, los pasos metodológicos para llegar a asomar esa parte de las metas, de los objetivos que se puedan consolidar. Bueno, aquí estamos viendo precisamente un esquema, dice Política Energética Alimentos del Norte. Y ellos están reportando cómo asumen esta clase de compromisos de la eficiencia energética. Fíjense que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Palabras que pueden medirse, alcanzar, cumplir, controlar, prevenir, garantizar, planificar. En cada una de ellas se puede cualificar y cuantificar. De alguna manera, bueno, ellos empiezan, dice que alcanzar un alto nivel de eficiencia energética, pero todo basado en la mejora y de acuerdo a ciertas evaluaciones de manera adecuada. Bueno, y esa palabra de adecuada se refiere de acuerdo a lo que los compete a ellos dentro de la industria. Cumplir con la legislación vigente en materia energética, así como otros requisitos de otros tipos de empresa, controlar el uso de la energía y mejorar la eficiencia energética, prevenir acciones que provoquen elevados impactos energéticos, pero también hay una parte importante: participación, información y comunicación. Ya toda esta parte amplía la gama de comunicación que de hecho entidades que del gobierno, bueno, ya sacan estos tipos de cursos y de material, ya que la comunicación se lleva un papel protagónico dentro de esta formación de la implantación de este sistema. Estas experiencias que cuentan las empresas, de hecho, son reportes de sostenibilidad en donde van contando precisamente sus historias, cómo están pasando estas partes sobre el ámbito de la eficiencia energética.
Y bueno, algunas historias sirven a otras precisamente para saber, comentábamos los tipos de herramientas, qué está dando resultados, qué dio beneficios precisamente en algunos tipos de ámbitos, cómo están llevando a cabo esta parte de la responsabilidad sobre el uso y eficiencia de la energía. Dentro de la política energética, bueno, debe ser un impulsor de la implementación. Eso también forma una parte importante dentro del ámbito de la mejora, nos da los lineamientos a seguir y también, bueno, delibera los límites para aplicar cierto tipo de actividades laborales. Así que en base a ello también van a ser las declaraciones que se den de manera futura. Es un elemento que sirve también para llevar a cabo la actuación de qué es lo que está haciendo la empresa en bajo o sobre qué tipo de lineamientos. Por lo cual, bueno, también cómo se está llevando a cabo estos tipos de alcances o límites dentro de los usos en la empresa. Este esquema que tenemos aquí también es un ejemplo de política energética. Esta información presenta estas partes que hay que desarrollar una política apropiada para la empresa. Eso ya lo comentamos, pero dependerá del número de departamentos y si se quiere verdaderamente integrar la gestión, si se está decidido a ello. La primera parte muestra, bueno, una política como único sistema de gestión rector que existe en una organización, ya que si no ponemos una base de lineamiento, bueno, estas partes de la actuación y los sistemas van a estar muy dispersos. Por otra parte, hay una política de contexto de un sistema de gestión ya integral. Por ello, bueno, estamos observando que todas las partes empiezan con la notación de la organización. Porque, bueno, toda la organización, sin faltar ningún tipo de departamentos, pues debe de saber este ámbito de la comunicación para cumplir precisamente las metas. Asumir el compromiso de llevar a cabo estos recursos de manera positiva y llevarlo precisamente a un nivel competitivo. Y eso nos los va a dictar también los altos costos que se estén generando por la paga de ese flujo energético. Así también la organización debe poner en pie de mesa, asegurar todos estos principios y que se trabaje de manera sinérgica de acuerdo a este impulso que se le debe dar al uso y aprovechamiento. Debe de establecer también, habíamos comentado, las metas, pero bueno, también los objetivos, delimitar si eso será a largo plazo o a corto plazo hacia una mejora. Por lo cual, pues debe asegurar también qué tan disponible puede estar esta información y los recursos. Recuerden que eso ya lo comentamos en la unidad 2. Es indiscutiblemente necesario poner en pie de mesa qué es lo que está pasando con el ámbito de las finanzas dentro de la organización. Por ello, la planificación es importante. Y bueno, no olvidar que la organización va a ser responsable de ir mejorando cada vez más a una alza estas etapas del ciclo de vida de todas sus actividades. Y bueno, palabras que también ya se van asomando, como optimizar la tecnología dentro de los procesos, en la parte de las operaciones unitarias y bueno, cómo se va a llevar a cabo la adquisición de algún producto si fuera requerido, por ejemplo, en algún tipo de bomba o en algún tipo de motocompresor, en algún tipo de aceite que se quiera sintetizar o ocupar otro precisamente que dé esa amplia gama al buen aprovechamiento de todo el equipo del sistema. Estas partes, de las legislaciones, bueno, ir viendo cuáles son las que están verdaderamente vigentes
así como también, bueno, ir a la relación de la eficiencia energética, el uso y el consumo. Además, se deben establecer estándares dentro del ámbito de la eficiencia energética en todas las áreas. Estamos notando que fíjense ahí en la parte, dice dirección de recursos corporativos. Entonces estamos hablando también de cumplimientos bajo forma y fondo. Dice fecha y firma. ¿Quiénes son los responsables y cómo vamos a dar esa actividad de causal de acuerdo a los tiempos? Ahora, por otra parte, esta segunda propuesta muestra una política en el contexto de un sistema de gestión integral. Dice, la organización a través de la presente política asume los siguientes compromisos y entonces se eroga una lista en la cual pues hay que hacer sinergia para ir a cumplir todo este tipo de marcos normativos dentro de las actividades. No debemos olvidar las futuras revisiones y también esta parte de los requisitos de clientes público y privado, ya que muchas veces, bueno, también requisitamos materia prima de amplia gama que estén normados o laboratorios que estén normados, pero así también cada vez va a ser más la exigencia dentro del ámbito competitivo para hacer este tipo de relaciones. Se debe crear una parte sostenida de este desempeño energético en todas las actividades y por eso deben ocurrir primero esta parte de las revisiones. Por lo cual ya estamos hablando no solamente de una responsabilidad empresarial, sino una responsabilidad social dentro de todo el ámbito de la parte del corporativo. Dentro del ámbito de la organización, bueno, se deben implementar bajo gestión intercambios de experiencia a través del diálogo con grupos de interés. Es decir, debemos acercarnos con los expertos, hacer algunos análisis y sobre todo en la parte de la capacitación. La motivación y formación del personal, bueno, esto va de la mano junto con la capacitación. Y como comentaba en la anterior lámina, bueno, ya hay videos, hay ciertos esquemas que nos pueden servir dentro de nuestras empresas para llevar a cabo estos tipos de estrategias. ¿Qué tipo de innovaciones vamos a aplicar dentro de los ámbitos de servicios y procesos? Y ir integrando cuál es el verdadero enfoque sobre la sustentabilidad. Recordemos que todas las empresas deben de tener ya esta visión, ¿no? Que un tiempo se pensó como que era una moda, pero verdaderamente esta parte de la hacer sostenibilidad con sustentabilidad, bueno, está pensando en una nueva fracción sobre la visión empresarial. Así que hay que hacer toma de decisiones a través de toda esta metodología para llevar a cabo este buen confín e ir eficientando precisamente la energía, pero debe de quedarnos claro que debe de ser de una manera integral dentro de la organización. Bueno, estamos viendo un diagrama conceptual del proceso de planificación energético. ¿Cuáles van a ser las entradas a la planificación? Hacia la media, la revisión energética y bueno, cuáles son los resultados obtenidos de la planificación. Estamos viendo en las entradas el uso, las variables relevantes, tipos de desempeño y todo esto nos hace pensar en una palabra, identificar, que va a empezar con el conocimiento precisamente para ir separando todas estas partes e ir identificando qué, cuáles y qué tanto están en las afectaciones, estos consumos de energía. Para ir hacia la revisión de energética o a la mano de la revisión, analizar qué tipos de uso, cuáles son los usos, cada cuánto se le da ese uso, qué tipo de uso se le está dando, si verdaderamente es un uso significativo hacia la parte del consumo y cuáles son las oportunidades también hacia la mejora. No debemos olvidar, bueno, ese ciclo de Deming de la mejora,
para poder hacer este tipo de implementación. Y bueno, los resultados, a ir hacia la línea energética de base, a la identificación del desarrollo de las energías, plantear ciertos objetivos, metas y qué es lo que vamos a hacer para lograr esos objetivos y llegar a nuestras metas. Por ello, en esta parte de la planificación energética se deben tomar en cuenta estas partes de generalidades. Así como este diagrama es una manera conceptual que va a pretender ayudar a entender el proceso de una planificación energética de manera general, a grosso modo. Sobre todo este diagrama no va a representar detalles de una organización específica, pero sí nos está mostrando cuáles son los puntos generales por los cuales vamos a pasar. La información de este diagrama de planificación energética vemos que no es tan exhaustiva. Puede haber detalles específicos dependiendo también del tipo de la empresa, también las circunstancias particulares de cada uno que se aplica a la organización. Estas partes, bueno, también se enfocan en el desarrollo energético de la organización y también en los instrumentos para mantener y mejorar continuamente ese desempeño. Ahora, se está en estos estudios comparativos dentro de las experiencias y por ello es importante echar un ojazo a asomarnos a los análisis de las partes de los reportes de sustentabilidad de las empresas, a qué compromisos se están haciendo dentro de sus propios límites, porque se está asomando el benchmarking, que consiste en evaluar y analizar los procesos, los servicios, estos productos o los aspectos que se refieran de acuerdo a las compañías o áreas para ser comparados y tomarlos como punto de referencia para ciertas futuras estrategias. Así también, pues a nosotros nos sirven para tomar ciertas decisiones, para saber cuáles son los caminos que están resultando hacia un posible éxito. La intención en general es ir aprendiendo de la experiencia de todos nosotros, no solo de lo que estamos leyendo, sino construir qué está pasando para mejorar un propio desempeño que vaya adecuado al sistema de cada una de las industrias. El estudio a veces se hace de manera comparativa, puede ser aplicable a uno o a todos o a muchos elementos, siempre que se disponga de una información pertinente, de una información acertada, precisa, podríamos decir, en estos estudios comparativos. Es un elemento que podría funcionarnos de entrada valioso para revisar esta parte energética y que sea más objetiva. Así que para el consiguiente establecimiento de los objetivos y metas energéticas, pudiéramos checar qué están haciendo las direcciones de otras entidades de organización. Aquí estamos viendo un esquema sobre política energética de industria, sociedad anónima, cómo asume el compromiso de la energía para maximizar el valor dentro de los productos de su mercado. Y bueno, una gama precisamente de los compromisos que adquiere de manera independiente. Debemos recordar que de acuerdo a la naturaleza también de la empresa, pues puede incluir o no un reglamento, una parte de una ley nacional de la conservación de la energía. Por lo cual también debemos de ver algunos ejemplos con clientes, principios voluntarios, que se está usando también como esos tipos de programas, sin olvidar el compromiso de la organización para alcanzar la mejora en el desempeño energético. La política energética pues es una declaración formal de la alta dirección y ya comentábamos, debe ser documentada, comunicada a todos los niveles de la organización. Puede afirmarse con la utilización de terminologías consistentes con la cultura de la organización. Como parte de la mejora continua, es necesario considerar el establecimiento de una nueva política energética ante cambios de organizaciones estructurales o las partes estratégicas que hemos comentado.
así como cambios en la legislación que se aplica, en los usos y consumos de energía que pueden tener implicaciones en este tipo de operaciones. Por lo tanto, la definición de una buena política, la implantación de ella, proporciona a la organización una serie de beneficios, tanto ambientales como socioeconómicos, los cuales, se pueden puntualizar e identificando, evaluando y actualizando. Es necesario establecer ciertos procedimientos que vayan documentando la identificación, la evaluación y la actualización de ciertos requisitos, así como ir considerando las actividades de procesos y los equipos con los que cuenta la organización. Para identificar estos tipos de requisitos y otros en materia de energía, es indispensable consultar las fuentes oficiales, como comentábamos, la CNER, la CONUE y algunos más como la CRE y la DOF. Por lo cual hay que ver cuáles son los contratos, normas, programas voluntarios, políticas, estándares corporativos. Esto va a ser con el objeto de definir cómo se da el cumplimiento a ciertos requisitos, por lo cual establecer un procedimiento para obtener y actualizar información sobre los requisitos legales y otros va a permitir identificar problemas reales o potenciales. Así que este problema puede incluir ciertas revisiones como la que estamos viendo en nuestra pantalla sobre leyes federales, disposiciones oficiales y locales y por supuesto las NOM. También esta parte de la planificación energética hemos puesto una lámina aquí, dice cuáles son las generalidades dentro de la ejecución y documentación del proceso. Requisitos legales, revisión energética y de acuerdo a la identificación y a la parte de toma de decisiones de nivel de importancia, pues se determinará una línea base de energética para la revisión actual. Muchas gracias.